Nos encontramos ahora con el arquitecto José Sato, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Arquitecto, muy buenos días. 56.000 emergencias y desastres en los últimos 12 años. La pregunta pasa por lo siguiente, y ya debe ser una pregunta constante, pero que merece ser formulada. ¿En qué situación estamos? Sí, para poder afrontar justamente este tipo de eventualidades sísmicas o desastres. Solo nos acordamos de estos temas cuando ocurren, ¿no? Y como se dice, es mejor prevenir que lamentar. La experiencia y la historia nos dice pues justamente que cualquier evento que ha ocurrido, llámese terremoto, lluvias intensas, niño, si ocurrió una vez va a volver a ocurrir. Entonces es por demás de decir que hay que estar realmente preparados para afrontar una respuesta y también prevenir para que los daños o los impactos que ocurran no sucedan, ¿no? Porque ya hemos visto, o sea, lo que estamos viendo en Arequipa simplemente es una repetición de lo que ya ha ocurrido antes, ¿no? Las viviendas que vemos colapsadas son viviendas con malos materiales, ¿no? O el adobe, por ejemplo, o la río Pandereta. Ya sabemos, ¿no?, que estas viviendas no van a tener un buen comportamiento sísmico y eso lo vemos en todo el país, ¿no? Es algo que debemos revertir y para eso hay que tomar realmente medidas inmediatas. Arquitecto Sato, muy buenos días y bienvenido a Nacional. Hace unos días, bueno, se celebró el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Muchas instituciones estatales y privadas participaron en esta conferencia. ¿Cuáles son las reflexiones que se realizaron en este marco? Bueno, sí, periódicamente hay campañas y hay diferentes eventos que nos hacen reflexionar sobre la necesidad de que la población, desde las familias, debemos tener una conciencia y una sensibilidad ante este tipo de eventos naturales que pueden ocurrir en cualquier momento. Y por ello es necesario pues que todos contribuyamos, sobre todo los medios de comunicación, en ese sentido. Yo quería también poner en reflexión, ¿no?, sobre todo con la visita del Papa que tenemos en este momento, que hubo toda una discusión sobre dónde se debía hacer la misa, ¿no?, de este domingo, y hubieron varios de nosotros que nos pronunciamos ante la necesidad de cambiar la sede. Se está refiriendo cuando la Costa Verde era la primera opción. Y ahora con este sismo que ha ocurrido, ¿no?, recientemente, nos hace reflexionar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ocurrido algo en ese día? Entonces, creo que fue una decisión acertada. Algunos tildaron de una tremendistas muy incluso, política, ¿no? El Colegio de Arquitectos, por ejemplo, se pronunció al respecto. Pero creo que los hechos nos han dado la razón. O sea, fue más saludable hacer este evento tan importante en un lugar más seguro, donde si hubiera un evento sísmico, por ejemplo, la población estaría segura allí, no necesita evacuar a ningún lugar, ¿no? Ahora, arquitecto, cuando escuchamos, cuando sentimos el temblor en Lima, terremoto en Arequipa a las 4 y pico de la madrugada del domingo, y supimos que la intensidad era de 7,3 primero, luego 7,1, finalmente me parece que la intensidad oficial fue 6,8, ¿verdad? Es una intensidad muy fuerte, y pensamos que, las víctimas podrían ser bastante mayores. Desafortunadamente hubo uno o dos muertos ya confirmados. Ahora, en caso de haber ocurrido en otro lugar, tal vez las víctimas pudieron ser mayores. Yo creo que más bien es en términos de la magnitud, ¿no? O sea, cualquier incremento de magnitud obviamente es un incremento en el impacto que pueda tener el sismo. Para sismos que corren frente al mar, obviamente se dice que de 7 a más es cuando se producen los mayores impactos, obviamente. Este sí ha producido un impacto que más que es la severidad de ello, nos hace reflexionar sobre qué cosas lo que debemos hacer de aquí en adelante, porque los temas de la comunicación de la información, por ejemplo, y de la respuesta que deben tener los gobiernos locales y regionales es lo que debe primar. El gobierno regional de Arequipa tenía una respuesta inmediata. Yo creo que
aunque no recibieron información sobre la posibilidad de un tsunami y tomaron una decisión correcta de hacer que la población evacúe a zonas seguras, hasta que se comprobara realmente la magnitud del evento. Entonces, prepararse ante esto significa, pues, obviamente, tener una serie de protocolos previos, ¿no? El plan operativo de emergencias, plan específico de contingencia ante sismos, y esto nos debe permitir comprobar si es que estos protocolos, estos planes están adecuadamente elaborados, ¿no? Son 7:26 de la mañana, nos encontramos con el arquitecto José Sato Onuma, miembro del Consejo Directivo del Centro, ¿no? Sí. Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Arquitecto, hace 30 años la configuración, digamos, del país era distinta, de esta ciudad como Lima también era distinta, pero la informalidad se ha extendido, y cuando me refiero a la informalidad, me estoy refiriendo, digamos, a los lugares, los espacios hacinados de comerciantes y también a las edificaciones hechas sin las medidas estándar necesarias para que puedan resistir cualquier tipo de embate, ¿no?, de la naturaleza. De ocurrir un sismo, estaríamos en serias complicaciones. Sí, en todas las ciudades del país existe una gran informalidad, una informalidad que sobrepasa el 70% de las viviendas construidas. Y obviamente allí es donde tenemos la mayor preocupación. También hay hacinamientos que has mencionado, y eso vemos en las zonas tucurizadas, que son zonas más bien antiguas. Los centros comerciales, por ejemplo, en el caso de Lima, Gamarra, es una zona, digamos, de riesgo ante una eventualidad sísmica. Sí, por la concentración de actividades, de personas que circulan allí, y también por la informalidad en la construcción. Arquitecto, yo tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es, esta mañana a las 5 y pico de la mañana, Arequipa volvió a sentir un sismo de mucho menor magnitud. ¿Se puede considerar esto como una réplica o es simplemente un sismo, otro sismo? Eso es una réplica, ¿no? Eso es algo normal que ocurra después de un sismo moderado o de gran intensidad, de gran magnitud, que tengamos varias réplicas posteriores. Y la otra pregunta es la siguiente: dentro del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, ¿trabajan de alguna manera con los daños a sitios arqueológicos? No lo hemos hecho directamente, pero sí es un tema que hay que considerar, porque es ese patrimonio de la nación, ¿no? Claro. Entonces, esto hay que preservarlo. Obviamente vemos muchos vestigios arqueológicos en donde justamente desastres que han ocurrido son los que han producido que estos se queden desocupados. Por ejemplo, Chavín de Huántar fue cubierto por un huaico, ¿no? Hay sitios arqueológicos que han sufrido inundaciones, ¿no? Entonces, los sismos también, obviamente, solamente han tenido algún efecto, ¿no?, sobre estos lugares. Pero sin duda es un tema a tratar y a concentrarse, ¿no? Sobre un sobre país. todo para preservar toda la historia, ¿no? Claro. Efectivamente. Nacional. Ahora, me gustaría que me nos comentara brevemente lo relacionado a la campaña Hogar Seguro Hogar, ¿no es cierto? Es una campaña para reducir considerablemente el número de personas afectadas casi a nivel mundial de aquí a unos 12, 13 años hasta 2030, ¿no? Sí, eso está vinculado al marco de Sendai, que dio los lineamientos para todo lo que debe ser la gestión de riesgos de desastres a nivel mundial, y se realizan campañas anuales alrededor del 13 de octubre de cada año. La última fue esta, la que has mencionado, de Hogar Seguro Hogar, y así cada año hay un tema diferente, ¿no? Enfoque, por ejemplo, de personas con discapacidad, niños y niñas, y en cuanto a Hogar Seguro Hogar, pues esto se vincula directamente a la vulnerabilidad de las edificaciones ubicadas en lugares no adecuados, claro, o construidos de forma
tal que no son sismoresistentes. Pero no solamente en caso de sismos, ¿no? Hemos visto... claro, el la año campaña pasado, es para todo tipo claro, de fenómenos naturales que huaicos, puedan etcétera, ocurrir. etcétera, ¿no? Sí, entonces esto es muy importante porque es motivo para reflexionar y para que a nivel de todos los gobiernos se hagan este tipo de campañas. Claro, obviamente debería ser una campaña permanente, no solamente cada año que se desarrolla este Día Internacional. Y entonces, más bien, lo que hay que hacer es que a través de los diferentes gobiernos regionales y locales se puedan permanentemente, de acuerdo a las características territoriales y del tipo de eventos que ocurran, a desarrollar estas campañas, ¿no? O sea, no podríamos hablar de tsunamis en la zona de selva, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Pero sí, y tampoco de huracanes, porque eso felizmente no tenemos aquí. Sí. Pero tenemos aparte de ello, pues tenemos todo tipo de eventos naturales que pueden ocurrir, que pueden producir impactos destructivos aquí en Y el otro país. problema que tenemos y que tienen que ver con las personas es la corrupción, Efectivamente. ¿no? Sí. Y me estoy refiriendo a agentes municipales, ¿no? Que muchas veces miran hacia otro lado cuando determinadas edificaciones no tienen las condiciones mínimas de funcionamiento. Efectivamente, y eso es algo que hay que revertir. Basta caminar, ¿no?, por lugares muy comerciales, ¿no?, como mencionábamos o conversábamos en Gamarra o los alrededores del mercado central, y vemos ahí pues que el uso ha sido intensivo, es intensivo, y se pasa por alto construcciones que no están adecuadas a las normas sismoresistentes, ¿no? Entonces falta ejercer un control efectivo de parte de los gobiernos locales, y allí viene el tema de la corrupción. O sea, no todos los gobiernos municipales hacen su función o su fiscalización de manera efectiva y como debe ser. Hay malos funcionarios, y eso es lo que hay que descubrir y sancionar. Por ejemplo, lo que vemos que siempre falta, ¿no?, la sanción ante esta, por un lado, la inacción, de dejar pasar, y por otro lado, de permitir por dádivas o coimas que se genere esta situación de vulnerabilidad, que recién nos vamos a dar cuenta cuando ocurra este sismo de gran magnitud que se ha pronosticado para la capital. Bien, arquitecto José Sato, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Buenos días. arquitecto.